estos días yo mencioné en un programa anterior los abejones de mayo. Ya empezaron a aparecer, ¿no? Claro, cuando los actos de la Asamblea Legislativa eran más estrictos en materia sartorial, en Alajuela era muy corriente que era esos son los abejones de mayo, porque parecían abejones por la vestimenta, sí. Pero ahora la cosa es un poco más colorida, excepto por el caso de una diputada que para protestar... Perdón, excepto cuando usaban aquella carajada que era el frac, que ya no lo usan, pero ahí parecían cucarachones, güey. Bueno, cucarachotas gigantescas que habían antes, bueno, de vez en cuando aparecen. Sí, pero a eso se referían los alajuelenses. Era un acto de gente. No, pero la estación, quiero decir, tiene unas características. Por lo menos para mí, el primer abejón que veo que cada año me trae recuerdos y además me ajusta psicológicamente a las circunstancias que vienen del cambio de estación. Porque yo no sé si los abejones traen la lluvia o la lluvia trae los abejones, eso se lo dejamos a los entomólogos, pero yo siempre asocio la llegada de los abejones de mayo con la llegada de las lluvias. Así es. Y los hormigueros sobre los zacates. Exacto. Porque mientras no llueven están adentro, pero cuando llueven y se les inunda, salen las montañillas de hormigueros por todo lado. Exacto. Entonces ahí estaba, en estos días, 2 veces me he enfrentado a un abejón de mayo. 2 veces. Nada más. Entonces, eso me tiene perplejo. Es decir, ¿solo un abejón? En dos ocasiones ¿sí? Me encontré un abejón. Es decir, yo lo tiro al jardín y se acaban los enredos, pero solo 2. Cuando mis recuerdos me hablan de muchos. Yo sí, en mi casa sí hemos tenido bastantes. Sí, que no tenía que darle. Y entonces me pregunto, ¿qué significa eso? Bueno, porque ya era hora de que estuvieran aquí, ¿verdad? Y digo, estoy muy resentido con la naturaleza porque solo me he dejado ver 2. Ana, yo no sé si a todo el mundo le ha ocurrido lo mismo. No, a mí no. Justamente un día de estos, al atardecer, había un tanate de abejoncillos en mi casa, estaban mis nietos y uno de ellos estaba medio asustado. Pero entre los abejoncitos pequeños, esos normales, había uno de color verde que le llamó la atención a uno de los chiquitos. Claro, pero los demás eran oscuros, digámoslo así. Pero ya había uno de colorcito. Pero sí ya empezaban a abundar. Yo sí recuerdo, y tal vez es una experiencia tuya también, yo no soy campesino en el buen sentido de la palabra, yo soy urbano total. Yo nací en la clínica Maternidad Carit y viví siempre en la ciudad, pero viví en los límites. Claro. Porque cuando era chiquitillo, a los 100 metros al sur de la escuela Ricardo Jiménez, nosotros vivíamos ahí, en la última casa, en la última casa, y después seguían los potreros, esos que son de todo Barrio La Cruz y toda esa parte. Y después, ya adolescente, vivimos ahí en el barrio Luján, de la antigua Dos Pinos, 200 o 300 metros al sur, y en esa calle terminaba la calle 21 y ahí empezaban los potreros que se extendían hasta Barrio Córdoba y parte de eso pasándose por la Ciudadela sí estaba, pero seguía todo eso hacia Barrio Córdoba y Zapote. Entonces, aunque yo era urbano, tuve una zona rural, digámoslo así, de potreros. Y una de las cosas que nos sorprendían a nosotros y disfrutábamos nosotros de chiquitillos y adolescentes era que cuando empezaban las lluvias de mayo, nosotros nos metíamos a los potreros a buscar en las boñigas unos abejones preciosos, lindísimos que salían de las boñigas de las reses, que eran de colores, con unicornios y con cuernos y con todas las cosas. Eran unas bellezas de animalillos, y eso sí lo tengo. Ahora, yo creo que eso
No sé, habrá que ir a buscar a zonas rurales a ver si eso sigue existiendo, pero me parece que ya en la ciudad no se ve eso tan Bueno, fácilmente. sí, a mí me pasó lo mismo hasta los 11 años, ¿verdad? Cuando me fui del país, porque en Alajuela, sí, Alajuela estaba rodeada de cafetales y Sí, y claro. guayabales, es decir, hablar de ser urbano en esa Alajuela, que de mi época de niño, era, era ser muy pretencioso, o sea, era una ciudad muy... Yo recuerdo que en la costumbre mía de cuando me preguntaban cómo era la Alajuela, cuando yo estaba en Cuba, yo decía, es un pueblo de unos 10.000 habitantes. Así lo describía y claro, eso me impresionaba mucho. Pero sí, claro, todo eso, esa experiencia del el cafetal, el guayabal y con los abejones, pero el abejón que invade la casa, ese es Ese el es el que llamamos abejoncillo. el abejón de mayo, ¿verdad? Y bueno, entonces veo que tal vez es que yo estoy viviendo en un lugar inhóspito de San José, porque tuve esa experiencia tan limitada este año. Y eso, a propósito de eso, esas cosas que uno revisa hay un reportaje del New York Times a propósito de una publicación que hacen unos expertos. Cuando uno es experto no sabe si son, en qué son expertos porque no, no, no es el libro lo que estamos viendo, sino un comentario muy amplio sobre el libro con bastantes ilustraciones. Se trata de un grupo que hace un estudio prospectivo, como dicen, es decir, están haciendo de futurólogos y predicen que en un tiempo muy corto las fronteras entre estados no van a tener ningún sentido, porque la unidad real la unidad sociopolítica no va a ser los países, sino las megalópolis. Y claro, el asunto se pone bastante espeso porque, dicen, ¿cómo es esto? Entonces, vamos a ver. En un país como Brasil, para citar el ejemplo más cercano, de los que aparecen ahí, aparecen mapas muy complejos. Habrá una supermegalópolis que incluirá Sao Paulo y Río de Janeiro, pero eso es un solo conglomerado que será el que domine un territorio vastísimo, que lo domine desde el punto de vista social y político. Por supuesto, México. En México solo habrá uno. Sí. México. Luego... Y lo que podríamos llamar aquí el gran área metropolitana, desde Paraíso de Cartago hasta San Ramón, que si uno lo ve desde el aire, cuando uno viene de noche en un avión, es un chorro de luz todo. Pero aquí la cosa está unida a las cuestiones, al cambio climático. La perspectiva sobre la idea de cambio climático inevitable. Es decir, dan por sentado que todo el poema ese que hicieron. No. Entonces, y yo creo que tiene razón, porque hay una cosa muy aparece siendo presentado como un milagro en el sentido de que más de la energía, ahí lo ponen así, de energía es de origen, pero claro, hay una trampa y se refiere a la energía eléctrica, nada más. Nadie está hablando del transporte, que es un desastre, ¿verdad? Entonces, Costa Rica es el país del mundo que más porcentaje de la energía eléctrica produce por medios renovables en este momento. Hay varios países de Latinoamérica que se le acercan, Brasil es uno de ellos, pero el problema es ese. Entonces, esta gente presenta un planeta totalmente cambiado por el cambio climático. Es que se me olvidó plantear eso. Entonces, aparece que los únicos dos países grandes productores de granos van a estar situados en el hemisferio norte. Y son los dos más grandes del mundo, Canadá y Rusia.
Entonces, es decir, la perspectiva es que el trigo, la soya, los granos del mundo se van a producir en esa franja que sería Canadá y Rusia. En Canadá no va a haber ninguna megalópolis del tipo ese que hablan. En Rusia habrá solo una, Moscú y sus alrededores. En Europa occidental habrá solo dos, Londres y un conjunto que se llama Ruhr, o algo así, entre Alemania y Francia. Sí. Y claro, la propuesta dice que tiene que haber entre esas megalópolis, claro, está el área de Boston por un lado, Los Ángeles, San Francisco por otro, Nueva York, en fin, tienen que estar conectadas por vías acuáticas que serán canales, ferrocarriles rápidos, carreteras, y entonces señalan que el absurdo más grande sería impedir que China desarrolle todo ese proyecto de la nueva ruta de la seda, porque está prácticamente desarrollado de acuerdo con esa visión del futuro. Y bueno, y en China habría dos grandes de esas megalópolis, en la India dos. Y entonces hay países que quedan muy maltratados ahí, Centroamérica, por ejemplo. Son de los países más inhabitables. En esa época que señalan que dentro de esta centuria serán regiones prácticamente inhabitables por la situación climática. Y entonces se queda uno con el freno de mano en la mano, porque ahí sí que el estudio es muy convincente, pero ¿cómo va a aceptar uno eso, verdad? Bueno, uno no se ve así, menos uno ve a Costa Rica en esa dimensión. Claro. Uno podría pensar hacia afuera de Costa Rica, el resto de Centroamérica, pero no Costa Rica. Y ahí, sí, claro. En cambio, en el mapa ese, en que se muestra el uso de la energía, el origen de la energía eléctrica que se usa, hay una cosa muy interesante. En el mapa se ve todo alumbrado del planeta y tres botoncitos que dice nuclear, renovable y fósil. Entonces, si uno apaga el botoncito fósil, un montón de países se quedan a oscuras, sí, claro. Costa Rica no. Si uno coge el nuclear, unos cuantos países se quedan a oscuras, Costa Rica no. Entonces, si apaga el renovable, desde luego Costa Rica desaparece. Oscura, totalmente. Pero por supuesto, esa es la gloria del asunto. Que si se cerraran todas las plantas nucleares, si se dejara de producir, digamos, se restringiera la producción de combustibles fósiles, a Costa Rica le iría de lo menos peor, ¿verdad? Si hay 5 países que tienen la situación de Costa Rica: Dinamarca, Costa Rica, no me acuerdo de los otros. Y eso que nosotros tenemos, me parece que desde hace pocos años, no me acuerdo si el gobierno de Oscar Arias o Laura Chinchilla, que se llegó a afirmar que ya teníamos 100% del territorio del país electrificado, ¿verdad? Que es una cosa importante, porque si uno ve el desarrollo de la electricidad en Costa Rica, desde 1880 para acá, ¿verdad? De ahí uno podría pensar que hemos avanzado bastante, pero si entre 1880 y 1948 el territorio del país no tenía ni el 5% de electrificación que tiene hoy, uno sí tendría que entender que el ICE, ¿verdad? Y la visión de Jorge Manuel Dengo y todos ellos, y el impulso que le dieron a las plantas eléctricas, hasta hoy ha logrado justamente una electrificación total del país. ¿Verdad? Y eso es una buena oportunidad para llamar la atención sobre una especie de campaña insidiosa contra el ICE que uno ve en cierto partido político, no voy a decir cuál es, pero le llaman libertario, y la prensa en Costa Rica. Hay una cosa enfermiza ahí, porque está bien, debe haber, como institución debe tener defectos, pero es encarnizada. No, pero además si uno ve el INSE en otra perspectiva, ya no solo el desarrollo de la electricidad,
cuando el ICE fue impulsando la electrificación del país, iban metiendo postes. Detrás de cada poste iba una trocha. Y con la trocha iban caminos. Y esos caminos llegaban a zonas productivas donde interesaba, obviamente, impulsar la producción. Permitía la colonización, aunque ya era tardía, en el año 50 para acá era tardía, porque ya el país estaba prácticamente colonizado. Pero permitía también llevar el progreso a zonas rurales y evitar la fuga de campesinos a las ciudades, porque si uno le lleva el progreso a la zona rural, electricidad, ya la gente va a tener su cocinita y sus refrigeradores, después el microondas y después el tele y la radio y todas esas cosas, ya la gente se queda. Y empieza un progreso material a desarrollarse. Detrás de la trocha, la electricidad, entraba el seguro social, la universalización, entraba la educación, las reformas educativas de los 50, etc. Y entonces el país se vuelve un boom que nos permite avanzar incluso en índices de salud. Si en el año 1943 la expectativa de vida era de 43 años, y ahora andamos en los 90, en los 80 y pico de años en promedio. ¿Estamos vivos nosotros? Todavía no necesitamos el tanque de oxígeno a la par, pero ya. No, pero es importante señalar eso. Uno puede estar descontento con aspectos puntuales o tal vez amplios de la conducta institucional de un motor como ha sido el ICE, pero no se puede ser tan destructivos como es Otto Guevara y su gente, como son Otto Guevara y su gente, hay que decirlo. Sí, claro. Son realmente piratas cuando se trata de ver al ICE. Hay una diputada que hace día de estos hizo unas afirmaciones que revelan es del Partido Libertario, tanta ignorancia sobre lo que es el ICE, que dice uno de ella, ¿qué hora elegimos? Claro, elegimos porque votamos en la misma provincia. El mismo día, pero ¿cómo es que gente tan ignorante llega a la Asamblea Legislativa? Ignorante, supinamente ignorante, porque antes de decir lo que dijo, debió haberse leído algunas cositas para no decir tanta estupidez como las que dijo. Y entonces, dice uno, así es como están manejando la suerte de una institución que no se puede ir a pique. Hay como pilares en la sociedad costarricense. ¿Ah? Hay pilares. Sí. En la sociedad costarricense, uno de ellos es el ICE. Claro. Otro es la seguridad social, indudablemente. Claro. Sí. Son dos pilares que sostienen toda la base social, económica, productiva, en mucho la estabilidad social del país. Por supuesto. Sin esas instituciones el país viviría más convulso y más conflictivamente desde ese punto de vista. No, por supuesto. Ahora, tal vez como el otro día le decía yo a alguien que pues, en una conversación en Facebook, un amigo que es ingeniero nicaragüense. Por cierto, antes que me olvide, hay un ingeniero químico que trabaja si no me equivoco, para el Instituto Meteorológico Nacional, que en un artículo en La Nación en estos días pone bien, con números muy en claro este asunto de la cuenta de Costa Rica en materia de contaminación, digamos, por causa del uso de la energía, y aclara muy bien el asunto de que en eléctrica estamos muy bien y en transporte muy mal. El punto es que pareciera que ahí tenemos un talón de Aquiles inmanejable, ¿verdad? Sí, porque por el hecho de que nosotros andamos en carro y tenemos problemas, eso no nos da autoridad para decir alguna cosa, pero lo que este señor explica ahí es perfectamente claro en cuanto al contraste entre el consumo de energía eléctrica, el origen de la energía eléctrica que consumimos y la que mueve el parque, como dicen, el parque industrial de transporte. Sí, industrial y de transportes. En fin, el asunto es que ver que a nosotros se nos quiere atender la trampa de descuidar cosas que son fundamentales y que están ya establecidas y que todavía se pueden salvar,
y que no se atiendan las que sí tienen, son críticas, ¿verdad? Eso es muy grave. Por ejemplo, el ferrocarril, el problema del ferrocarril está ahí. Tiene que ser resuelto. Ahora, a mí me parece que el problema del ferrocarril cada día toma más espacio y más conciencia. Hay cada vez más sectores y personas que hablan de la necesidad de impulsar un ferrocarril moderno, obviamente, de doble vía. Ya no hablemos de un metro, de un ferrocarril. Y ya no solo se habla del ferrocarril interurbano aquí de Paraíso a Alajuela, digámoslo así, sino que se habla ahora del norte, desde Limón hasta el Pacífico, digámoslo así, pasando por todas las llanuras de San Carlos y todo eso, en posibilidad de desarrollar un puerto también en la zona norte, hasta Papagayo casi. Pero bueno, eso es parte. Y el Plan Puebla-Panamá, si no me equivoco, establecía la necesidad de construir un ferrocarril desde México, ¿verdad? Que pasara por todo Centroamérica. Eso sigue siendo, por ahora, un sueño, pero sí es una necesidad importante. Ese ferrocarril que en una historia de John Boyne, el autor del El niño de la pijama a rayas. Qué libro precioso. Esa historia es la de un niño que nace en Australia y no obedece a la gravedad. Ese niño, por una serie de avatares, llega a Brasil y entonces ahí tiene que ir volver a Australia. Entonces decide hacerlo desde Nueva York, entonces se monta en un tren, pero al llegar a Río de Janeiro se quedó dormido y no se despierta sino cuando el tren para en la estación central de Nueva York. Sí, claro. O sea, y había ferrocarril desde Brasil hasta Nueva York. Claro. ¿Cómo se llama? Es un niño, ya me acuerdo el nombre, pero es un niño que cuando nace, el médico se queda con las manos vacías porque el niño está pegado al techo. Bueno, dice que hay que aterrizar.